La presentación de hoy que lleva por título Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. El título de hoy. Entonces empezamos con la trigonometría. Incluso ahora matemática en décimo la llama que matemática y trigonometría. Entonces, la trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Deriva de los términos trígonos, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Bueno, todo esto es teoría que ustedes lo pueden encontrar en la Wikipedia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros acá de la trigonometría? Las razones trigonométricas. Entonces vamos a empezar a hablar del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La trigonometría tiene diversas y muy buenas aplicaciones. Se aplica en la geometría, geometría analítica, en ecuaciones diferenciales, en series de Fourier, en el GPS que tiene su celular, por decir algo, con esa aplicación que nos ubica. Todo eso también toma como base la trigonometría. Pero como les dije, nosotros nos vamos a centrar en las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, hoy vamos con las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Entonces, aquí tenemos dibujado un triángulo rectángulo. Ahora, antes de empezar con las razones, recordemos algunos términos y algunas propiedades que se presentan en un triángulo rectángulo. Estamos viendo ahí un triángulo rectángulo. Entonces, observen aquí, observemos, aquí es rectángulo porque uno de sus ángulos es recto. En este caso, el ángulo recto se va a simbolizar con un cuadrado. Este cuadrado, cuando ustedes lo vean, significa que estos dos segmentos están perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, por eso le damos el nombre a este triángulo, triángulo rectángulo. Y lo podemos nombrar como el triángulo, lo podemos nombrar como el triángulo rectángulo BAC. O también lo podemos nombrar como el triángulo CAB. Aquí lo importante es que el triángulo recto, que es el A, quede en el centro. O sea, aquí tenemos el triángulo rectángulo BAC o CAB. ¿Por qué esas letras? Porque son las que aparecen en los vértices. Entonces, IA es el ángulo recto, donde se encuentra el ángulo recto en el vértice A, o ángulo A, también lo podemos llamar así, y por eso lo nombramos de ese modo. Entonces, recordemos, aquí hay dos ángulos agudos, que son el ángulo B y el ángulo C. Eso lo vamos a llamar los ángulos agudos. Y además, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. En este caso ya tenemos que el ángulo A vale 90, por lo tanto, la medida, aquí se cumple que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual
a 90 grados o a pi medio radian, depende del sistema en que estemos trabajando. También nótese aquí cómo se identifica aquí, por ejemplo, este ángulo, aquí tenemos el ángulo B, y opuesto a él, este es el lado B. También al ángulo C, que no está aquí marcado, pero el ángulo C se opone el lado C. Para los ángulos, la letra es mayúscula, y para los lados, la letra es minúscula. Y por supuesto, también para el ángulo A se opone el ángulo E. Entonces vamos a estar de acuerdo con esa notación. Oye, el opuesto, el lado opuesto al ángulo se llama como el ángulo, pero en minúscula. Además, la medida del ángulo es proporcional a la medida del lado. Es decir, el ángulo mayor, al ángulo mayor se opone un lado mayor. En este caso aquí vemos que el ángulo mayor es A. Entonces, por lo tanto, el valor de A, el valor del lado A va a ser mayor que B y mayor que C, siempre se va a cumplir eso. Es decir, que A minúscula es mayor que B y A minúscula también es mayor que el lado C. Eso se cumple en todo triángulo. El lado opuesto al ángulo es proporcional en sus medidas. Ahora, acá vamos a utilizar la terminología, vamos a darle nombre a los lados del triángulo cuando es rectángulo. En este caso, C y B, que son los que forman el ángulo recto, C y B los vamos a llamar catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto lo vamos a llamar hipotenusa. ¿Oyeron? B y C cateto y A va a ser la hipotenusa. Vamos a copiarlo aquí. En este caso, B y C lo llamaremos catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto, que en este caso es A, lo vamos a llamar hipotenusa. Además, en un triángulo rectángulo, recuerden, se cumple el llamado teorema del señor Pitágoras. A ver, ¿quién recuerda cómo dice el teorema del señor Pitágoras? Teorema del señor Pitágoras. Bueno, parece que no están recordando. Entonces, dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso es A, hipotenusa al cuadrado. Les recuerdo que es A porque no siempre va a ser, no va a ser A, sino dependiendo de la figura que le dé. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, C cuadrado más B cuadrado. Así hallamos la hipotenusa, sumando los cuadrados de los catetos. Bueno, de aquí, dependiendo del ejercicio, también se le puede pedir haya un cateto. Es decir, podemos decir que B cuadrado
B cuadrado, entonces ya no sería una suma, sino una recta, igual a A cuadrado menos C cuadrado. O si nos piden hallar C cuadrado va a ser igual A cuadrado menos B cuadrado. Recuerden que para finalizar debemos aplicar la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, aquí nos estaría dando el valor de A cuadrado. Si necesitamos el valor de A sería igual a la raíz cuadrada de C cuadrado más B cuadrado. Ahora, como la raíz tiene dos, una positiva y una negativa, en este caso vamos a tomar el valor positivo ya que estamos hablando de la medida de un lado. ¿Oyeron? Bueno, ya con eso acordado, seguimos con nuestra presentación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya sabemos cuál es el cateto. Bueno, entonces por ejemplo, aquí el ángulo B, el cateto opuesto es B. Y C sería el cateto adyacente. Vamos a hablar de cateto adyacente y cateto opuesto. Eso según relativo al ángulo de que estemos hablando. Entonces, si es el ángulo B, cateto opuesto, lado B, y cateto adyacente, el lado C. Ahora, si estuviéramos en el otro ángulo agudo, o sea, C, el cateto opuesto sería C y el cateto adyacente sería B. En cambio, A, el ángulo recto, no forma cateto adyacente, solamente tiene cateto opuesto que es A. Porque el cateto adyacente se forma también, un lado tiene que ser la hipotenusa. Bueno, continuamos, entonces definimos seno del ángulo B, la razón seno, que la vamos a escribir así, sen, simplemente sen. Y en la calculadora aparece como sin. Oye, entonces seno de B se define cateto opuesto sobre la hipotenusa. Según nuestra figura sería B sobre A. Cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. El seno. En cambio, el coseno sería igual a la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. En este caso, C sobre A. Tenemos la razón tangente. La razón tangente es medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. En este caso ya no estamos utilizando la hipotenusa, solamente con los catetos definimos la razón tangente. Después vamos a ver que la tangente también la podemos definir como seno sobre coseno. Es decir, B también nos daría B sobre C. Pero tenemos la cotangente que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Fíjense que es el inverso multiplicativo de la tangente. Allá era B sobre C y acá es C sobre B. Tenemos la cotangente, tenemos la secante, que también la vamos a anotar sec. Vamos a utilizar las tres primeras letras, secante de B. Entonces, medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto adyacente. Y por el otro lado tenemos ya finalmente la cosecante, que la vamos a denotar así, CSC. Cuando ustedes vean eso, ya ustedes saben que eso se lee cosecante del ángulo B. Y es igual a la medida de la hipotenusa sobre
la medida del cateto opuesto, es decir, A sobre B. Entonces, miren el enunciado, que son ejercicios que les pueden aparecer. Entonces aquí dice, haya las razones trigonométricas del ángulo alfa en cada triángulo rectángulo. Entonces, bueno, vamos, identificamos. Entonces aquí vemos, aquí se alcanza a ver la marca de un cuadrito, es decir, que este es el ángulo recto. Y acá tenemos el ángulo agudo alfa. Alfa. Entonces, nos dice que hallemos las razones trigonométricas. Les recuerdo que son 6 razones trigonométricas. Entonces, empecemos con el seno de alfa. Pero entonces aquí el seno de alfa dice que cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero en este caso no nos están dando el valor de la hipotenusa. Es decir, que para hacer el ejercicio no vamos a decir, no, ya no se puede porque no hay la hipotenusa, ya que por el teorema de Pitágoras podemos hallar la hipotenusa. Bueno, en este caso le voy a cambiar el nombre a la hipotenusa, no voy a utilizar A, sino que voy a utilizar la letra H. Entonces escribimos, según el teorema de Pitágoras, nos dice que H al cuadrado es igual, bueno, todas las unidades están en metro, las voy a omitir y las colocaré al final. Entonces tenemos 24 al cuadrado más 32 al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Aquí estamos aplicando el teorema. Necesito ahí que tengan una calculadora en la mano y me den el resultado de la suma de 24 al cuadrado más 32 al cuadrado. Aquí tenemos que h cuadrado es igual a, ¿cuánto da 24 al cuadrado? Que no es 48. Saquen la calculadora y hay en 24 al cuadrado. Profe, yo lo sumé. 24 más 32. ¿Cuánto? 24 por 24. No. 24 más 32. Ok, pero ahí estarías cometiendo un error. 24 más 32 no. Es Pero primero que el cuadrado de cada número, es decir, hay el cuadrado de 24. Y luego el cuadrado de 32. ¿Saben que para matemáticas tienen que tener una calculadora? 576. 76. Muy bien, 500. 76. Gracias. Y ahora, 32 al cuadrado. 24. Profe, 1024, profe. Muy bien. Listo, entonces, antes de sumar, fíjense que hay un error común que comete la mayoría, el 80% de las personas que suma 24 más 32. Y no, entonces lo correcto es hallar los cuadrados y luego, ahora sí, sumar eso. Seguimos escribiendo h cuadrado. Ahora, 576 más 1024. 1600.
1600. Bueno, otro error donde pueden caer es decir que la hipotenusa es igual a 1600. Pero aquí fíjense que estamos hablando del cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa sí es 1600, pero la hipotenusa no es 1600. Entonces, para hallar la hipotenusa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué operación viene ahora? Raíz cuadrada. Muy bien, hallar la raíz cuadrada, es decir, h es igual a la raíz cuadrada de 1600, que parece que en este caso es entero. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1600? Profe, yo lo hice multiplicando 1600 por 1600 y me dio 2.560.000. Bueno, es que ese es el cuadrado, ese es el cuadrado de 1600. Ahora estamos pidiendo, es lo inverso, es la raíz cuadrada de 1600. Profe, a mí me dio que 40. Bueno, de 40, muy bien. Si tienen el celular, tienen que ponerle en modo de que la calculadora que aparezca la completa, ¿vieron? Pero les sugiero es que ya ustedes tengan su calculadora ahí, que esa que llaman que es científica, que haya seno, coseno, y también haya esto, las raíces cuadradas y todas las operaciones. Ya que ya dentro de 2 años, de pronto ya están en estudios superiores, ya sea técnico o universitario, y van a tener su calculadora. Eso les debe demorar como 10 años una calculadora, bien cuidada. Entonces ya tenemos el valor de la hipotenusa. En este caso nos dio 40. Bueno, entonces vamos a colocarla acá vamos a colocarla aquí. Entonces, como las unidades todas estaban en metros, ese resultado me dio 40 metros. No, aquí no se colocaron las unidades, no tuvimos en cuenta las unidades, ya que toditas cumplían, que eran metros y metros. Cosa que de pronto en física no lo podemos hacer, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un ejercicio física, sino que debemos tener cuidado con las unidades. Bueno, entonces ya da la hipotenusa, ahora sí podemos aplicar las definiciones de las razones trigonométricas. Entonces, empezamos con el seno la razón seno. Bueno, seno de alfa, ¿qué sería igual? Seno de alfa, recuerden la definición. Seno de alfa. Profe, ¿Sí? es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa al cuadrado, con tangente igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno de alfa al cuadrado entre seno de alfa. Muy bien, pero te me estás adelantando. Eso vamos a dejarlo para las identidades trigonométricas. Todo eso que dices tú es cierto, pero hoy vamos a empezar por lo más sencillo, no nos vamos a ir todavía. Vamos a utilizar la definición que se dio allá en la presentación. Seno de alfa lo definimos como cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Ya eso que me dice lo vamos a utilizar más adelante, no te preocupes. Entonces, en este caso, ¿cuánto mide el cateto opuesto a alfa? Miren ahí la figura. Miren dónde está alfa. Miren dónde está alfa. El ángulo agudo alfa. Y dónde 32, profe. está cateto. 32 metros. De 32 metros. 32 metros. Es el cateto opuesto, 32 metros. Aquí. Sobre el valor de la hipotenusa, que son, como es una razón, no tiene unidades. En este caso aquí se ve que hay un metro en el numerador y otro en el denominador. Se van a cancelar y va a quedar sin unidades. Ahora 32 sobre 40, esto tiene mitad que es 16, tiene mitad que es 20, 16 tiene mitad que es 8. Vamos a escribirlo aquí porque mitad de 16, 8 y mitad de 20, 10. Vamos a seguir simplificando, mitad de 8, 4 y mitad de 10, 5. Es decir, que aquí nos queda que el seno es 4 quintos, que ustedes lo pueden expresar en decimal y le va a quedar que es igual a 0.8. 4 entre 5. Listo, entonces en ese orden de ideas hallamos el coseno de alfa. ¿A qué sería igual el coseno de alfa? Les recuerdo el coseno, no tomaron el apunte. Entonces el coseno ya no va con el cateto opuesto, sino que va con el cateto adyacente a alfa. Este es el cateto adyacente formado con el lado que está aquí, adyacente, como su nombre lo indica, al ángulo y la hipotenusa. Lo llamamos cateto adyacente sobre la hipotenusa, la razón coseno. En este caso quedaría, formamos la razón, entonces sería 24 metros, 24 metros sobre la hipotenusa, que es 40 metros. Nuevamente se cancelan los metros. Mitad de 24, 12. Mitad de 40, 20. Mitad de 12, 6. Mitad de 20, 10. Vamos a escribirlo hasta aquí, 6 sobre 10. Y eso tiene mitad. Y nos queda 3 quintos. O en su expresión decimal, que es 0,6. 0,6 sin unidades, ¿verdad? Porque estamos hablando de una razón. En este caso, bueno, razón no va a tener unidades. Entonces, llevamos las dos razones, seno y coseno. Ahora vendría la razón tangente de alfa, porque razón siempre lleva aquí. Razón sería
cateto opuesto, sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. Fíjense, 32 es 32, cateto opuesto a alfa. No estamos hablando de este ángulo acá, no. Estamos hablando de alfa, porque acá nos piden, el ejercicio nos dice del ángulo alfa. Entonces, cateto opuesto a alfa es 32 y el cateto adyacente es 24 metros. Entonces quedaría ya sabemos que las unidades de metro se cancelan, entonces no las vamos a colocar ahí. Simplificando, ambos tienen mitad, 16, 12, mitad 8, mitad 6, mitad 4 y mitad 3. Entonces nos daría 4 tercios. Igualmente sucedería con la cotangente. La cotangente de alfa, que sería lo inverso, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esto nos quedaría 3/4. Luego vendría la secante, que se denomina secante, que es igual a la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, es decir, sobre 24. Y la cosecante, que la vamos a escribir así, CSE de alfa es igual también a la hipotenusa, pero ahora sobre el cateto opuesto. Listo, y este podría ser 10, simplificando este 10. Ahí encontramos otra fracción equivalente dividiendo entre 4, nos quedaría 10 sobre 6. Y esto también dividiendo entre 2 sería 5 tercios. Acá también dividiendo entre 4 de 1 sería 10 sobre 8. Y esto nos quedaría 5 sobre 4. Entonces, estas serían las 6 razones, trigonométricas. Ejercicios, ejemplos. Bueno, ya en la página anterior, ahí van a quedar unos ejercicios que, bueno, no los echen en saco roto porque posiblemente cuando en una evaluación o en un taller haga parte de uno de los puntos. Bueno, entonces continuamos ahora con el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice que, bueno, en este ejercicio no nos están dando figuras, solamente nos dan información. Dice que la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo miden 20, 16 y 12. En este caso se está utilizando decímetros, respectivamente. ¿Cuáles son las razones trigonométricas del ángulo agudo de menor amplitud? Listo. Entonces, en este caso, como no nos dan figura,
pero tampoco nos impiden que nosotros hagamos la figura. Entonces vamos, primero antes de empezar, realizamos una figura. Entonces dibujamos un triángulo rectángulo, coloco un punto aquí. Bueno, entonces es una línea recta. Entonces, 16 y 12. Aquí, bueno, aquí no puedo utilizar una regla. Ustedes allá utilicen una regla. Listo, marco aquí. Hago la marca de que este es el ángulo recto. Le voy a decir que este es A. Entonces este sería acá. A minúscula. Este es B. Y este es C. Entonces acá al opuesto de C sería C minúscula. Y el opuesto del ángulo B sería B minúscula. Bueno, entonces ya sabemos que la hipotenusa, aquí nos queda 12 sobre 20. Aquí se había sacado mitad, que aquí sería 10. Otra vez saco mitad, que aquí sería 5. Entonces aquí nos queda mitad de 20, 10, mitad de 10, 5. Nos quedaría 3/5. Para el coseno tenemos cateto adyacente que es 16, 5. Entonces el coseno de B nos queda a 4/5. Para la razón tangente de beta, tenemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. 3/4. Para la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Nos quedaría 4/3. La secante se simplifica y nos va a quedar 5/4. Y la cosecante 5/3. Y listo, con esto se han hallado las 6 razones trigonométricas del ángulo B, que resulta que es el ángulo de menor amplitud. Bueno, entonces ahora continuamos con unos ángulos especiales. Ángulos notables. Los ángulos notables son aquellos como de 30 grados, de 45 y de 60 grados. Se llaman ángulos notables. Entonces vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Para ello, primero, aquí tenemos un triángulo equilátero. Vamos a empezar del triángulo equilátero ABC. Ahora, si es un triángulo equilátero, quiere decir que sus ángulos internos miden 60 grados cada uno. Ya, sus tres ángulos internos tienen la misma medida. Y como la suma de los ángulos internos es 180, luego 180 entre 3 nos daría 60 grados. Además, cada lado tiene la misma medida en este caso, ya que se oponen a ángulos iguales. O sea, cada lado va a medir A. Solamente basta señalar con un lado, ya todo sabe, lo demás se puede deducir
que miden A, en este caso A. Ahora, trazamos la altura, una de las alturas, en este caso, del punto C, del vértice C al lado AB. En este caso, la altura es mediatriz del lado AB, es decir, lo divide en dos lados iguales, A medio y A medios. Además, ahora aplicando el teorema de Pitágoras podemos hallar la altura. Y nos queda que la altura es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por A. Aplicando el teorema de Pitágoras. En este caso, la altura sería un cateto y la hipotenusa tiene valor de A y el otro cateto tiene valor de A medio. Aplicando el teorema de Pitágoras, hallando los cuadrados, resolviendo que queda que es igual a la raíz de 3 por A sobre 2. Ahora, la altura también se convierte en bisectriz del ángulo C, es decir, que lo divide en dos ángulos iguales. Es decir, que nos queda un ángulo de 30 grados, que es el ángulo ACD, mide 30 grados, o el ángulo BCD, también se mediría 30 grados. Ahí vemos en morado el ángulo de 30 grados. Ahora sí, ya tenemos el triángulo rectángulo ADC, donde la hipotenusa mide A, un cateto mide A medio y el otro cateto mide raíz de 3 por A sobre 2. Y ya teniendo los valores de cada lado, podemos hallar las razones trigonométricas, empezando por el seno de 30 grados. Entonces, el seno sería cateto opuesto a 30, que mide A medio, sobre la hipotenusa, que es A. Ahí se cancelan las A. Se cancelan las A porque esa A que está abajo sería un medio, quedaría A sobre 2A. Cancelamos A y queda un medio. Igualmente, coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Nuevamente ahí tenemos una fracción, vamos a llamarla como compleja, porque el denominador, en este caso el numerador es otra fracción. Entonces, cuando tenemos así unas fracciones complejas, se multiplican los medios y se multiplican los extremos. En este caso, el denominador sería A sobre 1, que como es el 1 en la fracción, no se coloca. Luego se multiplicaría raíz de 3A por 1 sobre 2 por A. Se cancela A y nos queda raíz de 3 sobre 2 el coseno de 30 grados. Para la tangente tenemos cateto opuesto, que es A medio, sobre raíz de 3A sobre 2. Nuevamente se multiplican los medios, se cancelan las A y se cancelan los 2. Y nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 3. Pero como el radical no nos queda bello ahí en el denominador, se racionaliza, quedándonos raíz de 3 sobre 3. Esos serían los para el ángulo de 30 grados. Ahora vamos a hallar de los otros ángulos notables, que son el de 60 y el de 45. Vamos a realizar un cambio aquí en la presentación. Con la misma figura, vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. Miren dónde está ubicado. Vamos a mirar el triángulo ADC.
Recuerden que 30 y 60 nos dan 90. Y 90 en el ángulo recto, aquí tenemos 180. Entonces, ahora cambian. Porque anteriormente estábamos viendo era el ángulo de 30. Para el ángulo de 30, el opuesto es A medio. Pero para el ángulo de 60, A medio no es opuesto, sino es adyacente. Sería cateto adyacente. Entonces, en este orden de ideas, empezamos con la función, digo, con la función, no, con la razón trigonométrica seno. Escribimos sen seno de 60 igual la razón formada por la medida del cateto opuesto esa A voy a radicar raíz de 3A sobre 2 sobre todo esto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa también va a valer A. Les recuerdo, como esto es un triángulo equilátero, este lado mide A, entonces este lado también mide A, y también este otro lado mide A. Pero aquí, como estamos trabajando con la mitad, entonces sería A medio. Bueno, seno de 60, y esto es igual. Esto es igual, aquí le colocamos un 1, multiplicamos los extremos sobre el producto de los medios. O si se nos olvidó las operaciones con fracciones. Entonces quedaría como numerador quedaría raíz de 3 raíz de 3A sobre producto de los medios 2 por A. Se cancelan las A y nos queda que esto es igual a raíz de 3 sobre 2. Ese sería el seno de 60 grados. Análogamente o de igual forma, empezamos hallando el coseno de 60 grados. Y aquí no es cateto opuesto, sino cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente sería A medios sobre la hipotenusa. Nuevamente, para que quede como fracción, le agregamos 1. Y esto es igual a A por 1, los extremos sobre los medios, que es 2 por A. Cancelamos las A y quedaría que es igual a 1 medio. Ahora vamos con la tangente de 60, que nos dice cateto opuesto, raíz de 3 por A sobre 2 sobre cateto adyacente, que es
A sobre 2. Nuevamente multiplicamos los extremos. Quedaría 2 raíz de 3a sobre 2 por a. En este caso se cancelan las a y se cancelan los dos, quedando que esto es igual a la raíz cuadrada de 3. Ahora, secante, ahora vendría la cotangente. Cotangente de 60 igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Digo, sobre el cateto opuesto. Y esto nos va a quedar 1 sobre raíz de 3, que como le explicaba ya se racionaliza, es decir, se multiplica tanto arriba el numerador como el denominador por raíz de 3, quedándonos raíz de 3 sobre 3. Sería la cotangente Ahora, la secante es igual, al cateto adyacente. Digo, la secante es igual a la hipotenusa, sobre el cateto adyacente. Es decir, a sobre 2 sería igual a 2a sobre a. Se cancelan las a, nos queda que es igual a 2. Para la cosecante, a la hipotenusa para que nos quede aquí raíz de 3, multiplicamos por raíz de 3 la racionalización. Ahí tenemos las 6 razones trigonométricas para el ángulo notable de 60 grados. Tenemos el seno, coseno, cotangente, secante y cosecante, cuando el ángulo es de 45 grados. Fíjense que en este caso no le hemos dado valores a los lados, sino se toman unos valores generales. Bueno, entonces, para el ángulo de 45 grados, hay que tener pendiente que en este caso, tanto B como C mide 45 grados. Son iguales. Por lo tanto, aquí B es igual a la medida de C. Ahora, la hipotenusa A depende de B y C. En este caso, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a hallar el valor de A en función de B o de C.
Entonces tenemos que a cuadrado es igual, pero c es igual a b. O sea que esto lo podemos escribir como, entonces a es igual a la raíz cuadrada de 2b al cuadrado. Como en ese radical b está elevado al cuadrado, b puede salir de radical, quedando que a es igual a raíz de 2b. Entonces, por lo tanto, el seno de 45 es igual al cateto opuesto, cancela b en el numerador y b en el denominador, quedando, nuevamente racionalizamos, es decir, multiplicamos por raíz de 2, esto con el fin de eliminar el radical en el denominador. Esto nos quedaría raíz de 2, sería el seno de 45. En este tenemos la casualidad, ahora que vamos a ir al coseno, da la gran casualidad. Cateto adyacente es el mismo que el cateto opuesto, es decir, por lo tanto, el coseno de 45 es lo mismo que seno de 45. Y en ambos casos vale raíz de 2 sobre 2. La tangente de 45 sería igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Les recuerdo, B es igual a C. Por eso no estoy escribiendo C, si no estoy escribiendo por C, estoy escribiendo B. Y esto nos da que esto es igual a 1. Y esto también va a ser igual a la cotangente de 45. También se cumple que la secante de 45 es igual a la hipotenusa que es raíz de 2b que es b. Cancelamos y esto nos queda que es igual. Ahí tenemos las funciones trigonométricas de los ángulos notables. En este caso 60, 30 y 45 en grados. Que en radianes sería pi tercio, pi cuarto y pi sexto en radianes. Pero aquí lo hallamos, pues, en grados.